Eran las 9:47 p.m. cuando Edward Barnes oyó algo que lo detuvo en seco en la escalera. Música. Una delicada melodía de piano flotaba por los pasillos de su mansión moderna y estéril, un sonido que no había oído desde que su esposa falleció hace 3 años. La siguió en silencio, con el corazón latiendo más rápido a cada paso, hasta que llegó a la entrada de la gran sala. Allí estaba ella, Clara, su hija de 8 años, sentada al piano, y junto a ella, Helen Carter, la nueva ama de llaves interna, guiando sus manos sobre las teclas con movimientos cuidadosos, casi reverentes. Su postura era elegante, sus ojos centrados, su presencia magnética. Era la primera vez en meses que Clara sonreía así. Edward no hizo ningún ruido, pero algo en su interior se tensó, no por ira, sino por confusión. Nunca había permitido clases de piano, ni siquiera lo había discutido. ¿Y Helen? Se suponía que estaba organizando las comidas, no resucitando fantasmas. Sin embargo, ahí estaban, conectados por algo que él creía que había muerto. Se adentró de nuevo en las sombras. Esa noche, repitió la escena una docena de veces. Había algo en la forma en que Helen tocaba esas teclas, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Pero ¿quién era ella en realidad? ¿Y por qué parecía tan atormentada? Si las historias emocionantes llenas de secretos como esta te mantienen enganchado de principio a fin, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Cada semana revelamos historias reales que poca gente conoce y que no encontrarás en ningún otro sitio. Sé parte de ello, no te lo pierdas. Edward Barnes no nació en la riqueza, él la construyó. Edward, un magnate de la tecnología que se hizo a sí mismo, ganó su primer millón antes de los 30 años y a los 45 su nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Vivía en una finca minimalista situada en lo alto del Pacífico, donde cada centímetro de vidrio y acero hablaba de control, precisión y aislamiento. Pero detrás de la imagen pulida había un hombre desmoronándose. Hace 3 años, Edward perdió a su esposa, Lillian, a causa de un aneurisma repentino. Ella había sido su ancla, suave donde él era brusco, cálida donde él era frío. Pianista talentosa, llenaba su hogar de música, risas y vida. Después de su muerte, Edward cerró el piano, bloqueó la sala de música y enterró todo lo que le recordaba a ella, incluida la parte de sí mismo que sabía cómo sentir. Clara, su única hija, tenía solo 5 años cuando sucedió. Una niña brillante e imaginativa se encerró en silencio tras la muerte de su madre. Edward, incapaz de procesar su propio dolor, se había entregado al trabajo, contratando a un carrusel de niñeras y tutores para criar a Clara, ninguno de los cuales duró mucho tiempo. Entró Helen Carter. Ella era diferente a las demás, tranquila, concentrada, inquebrantablemente serena. Helen, una mujer negra de poco más de 30 años, se comportaba con una dignidad tranquila. Su currículum estaba limpio, sus referencias impecables, aunque extrañamente limitadas en detalles. Pero Edward no hizo preguntas. Necesitaba a alguien estable para Clara, y Helen parecía entender los límites mejor que nadie antes que ella. En pocas semanas algo cambió. Clara empezó a dibujar de nuevo, luego a hablar, luego a reír, rara vez, pero de verdad. Helen tenía un efecto en ella, un hilo invisible que las conectaba. Edward se dio cuenta, pero se mantuvo distante. Le pagaba bien, le daba espacio y no interfería. Aún así, algo en Helen le intrigaba. Se movía con elegancia, como alguien que había vivido una vida diferente. Su postura era perfecta, su discurso preciso, y siempre llevaba un medallón de plata que Clara intentó abrir una vez. Pero Helen se lo quitó con delicadeza, pero con firmeza, sin decir una palabra. Edward lo atribuyó a la profesionalidad, o tal vez al dolor. No quiso indagar más.
no hasta la noche en que oyó el piano. Esa melodía, la favorita de Lillian, tocada no por una niña que golpea las teclas al azar, sino con técnica, alma. Y Helen, guiando las manos de Clara como si lo hubiera hecho toda su vida. El mundo de Edward funcionaba con hechos y cifras, pero algo en Helen no cuadraba, y por primera vez en años, una pregunta se arraigó en su mente que no podía desechar. ¿A quién había dejado entrar en su casa exactamente? Edward Barnes tenía reglas. Nada de música en la casa, nada de hablar del pasado, y desde luego, nada de tocar el piano del ala oeste. Ese Steinway negro brillante había permanecido en silencio durante años, con el polvo acumulándose en su tapa como nieve en una tumba. Era un santuario del dolor, encerrado tras el peso del silencio y la negativa de un padre a sentir. Pero Clara lo recordaba. Recordaba las suaves manos de su madre, guiando las suyas sobre las teclas, las canciones de cuna que tocaban a la hora de dormir, la forma en que la música solía vivir en cada rincón de su hogar, y la echaba de menos, terriblemente. Durante 3 largos años vivió en un mundo sin canciones, atrapada entre horarios rígidos, tutores estériles y un padre que la amaba de la única manera que sabía, proporcionándole todo. Entonces llegó Helen. No hacía preguntas, no presionaba, pero escuchaba. Y cuando Clara finalmente susurró, solía tocar, Helen simplemente asintió y respondió, ¿te gustaría recordar? Así fue como empezó, no con una lección, con un recuerdo. Helen devolvió la vida al piano, nota a nota. Al principio tocaba cuando Edward no estaba en casa, suaves y tranquilas escalas, dejando que el sonido se reintrodujera en la casa. Clara observaba, con los ojos muy abiertos. Luego pidió intentarlo. Sus dedos eran torpes, pero Helen era paciente. No la corregía con dureza. La guiaba, la animaba, celebró pequeñas victorias. Clara empezó a sonreír más, a dibujar de nuevo, a dormir toda la noche. No se trataba solo de música, se trataba de curación. También para Helen. Aunque nunca lo dijo en voz alta, cada vez que tocaba las teclas, su expresión cambiaba. Había historia allí, un anhelo, el fantasma de alguien que una vez vivió para la melodía. Enseñar a Clara no era solo ayudar a la niña, era despertar algo enterrado en lo más profundo de su interior. Las sesiones se convirtieron en un ritual. Tardes junto al piano, dedos que tropiezan, ríen, vuelven a tocar. Y en esas horas tranquilas, Helen y Clara se acercaron, más de lo que Edward se daba cuenta. Mientras tanto, Edward permanecía indiferente. Sí, notó el cambio en Clara. La forma en que sus hombros se relajaban, el brillo que volvía a sus ojos. Pero no lo cuestionó, no preguntó qué había cambiado. Prefería no saberlo. La curiosidad, en su mundo, a menudo conducía al caos. Hasta que una noche Clara trajo a casa una partitura. Tenía el nombre de su madre escrito en la esquina, Lillian Barnes. Era su pieza favorita. Clara la había encontrado en una caja de libros viejos en el ático y se la había llevado a Helen, preguntándole si podían probarla. Helen se quedó paralizada cuando vio el título, los dedos rozando las notas como si fueran sagradas, pero asintió. Sí, dijo suavemente, podemos intentarlo. Esa noche tocaron juntas. Las notas eran temblorosas, imperfectas, pero llenas de corazón, y Edward lo escuchó. No las confrontó de inmediato. En cambio, se quedó en las sombras, observando, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Su hija, viva de una manera que no lo había estado en años. Y Helen, tocando no como una ama de casa, sino como alguien que alguna vez había sido dueña de un escenario. Algo se agitó en él esa noche, no solo sospecha, algo más profundo, un recuerdo, un sentimiento. Aún así no dijo nada. Al día siguiente Clara le preguntó directamente, «Papá, ¿puedo recibir clases de piano de verdad?»
La pregunta lo tomó desprevenido. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Solo dijo, ahora no, y salió de la habitación. Clara estaba decepcionada, pero Helen, ella lo entendía. La pregunta significaba que el hielo se estaba derritiendo. En privado, Edward abrió el cajón de su estudio. Dentro había una foto de Lillian al piano, tomada el año antes de su muerte. En ella se veía radiante, viva, y las manos de Helen, la forma en que se movía, era demasiado familiar. Fue entonces cuando notó algo más. El medallón, el que Helen siempre llevaba. En la foto, Lillian tenía uno igual, la misma cadena, el mismo broche de plata. ¿Coincidencia o algo más? El mundo de Edward no admitía coincidencias. Sabía que era hora de empezar a investigar. A la mañana siguiente, la rutina de Edward cambió. Se saltó su habitual conferencia telefónica, cerró la puerta de su oficina y se sentó en su escritorio. No para revisar informes trimestrales, sino para buscar. Al principio tecleó despacio, casi vacilante. Helen Carter, California. Nada fuera de lo común. Unas cuantas certificaciones de limpieza, una comprobación de antecedentes limpia. Referencias que todas se remontaban a una pequeña agencia con la que recordaba vagamente haberse puesto en contacto, pero los detalles eran escasos, demasiado prolijos. Lo intentó de nuevo añadiendo música a la búsqueda, luego piano, luego interpretación. Aún así, nada, pero algo le inquietaba, la forma en que se movía, su postura, su expresión cuando tocaba. Lo había visto antes, no en persona, sino en vídeos, cuando él y Lillian solían ir a conciertos, antes de que su mundo se convirtiera en uno de silencio y sombras. Así que indagó más. Encontró un viejo artículo de noticias de hace casi 10 años, enterrado detrás de enlaces rotos y páginas web archivadas. El titular decía: prodigiosa pianista desaparece días antes de debut en Carnegie. ¿Su nombre? Helena Carter. No Helen, pero la foto era inconfundible. Una década más joven, rizos más largos, una sonrisa más brillante, pero era ella. Una prodigio, desaparecida sin explicación. Edward se reclinó en el respaldo, atónito. ¿Por qué alguien con un futuro así lo abandonaba todo para limpiar casas? ¿Y qué le había sucedido? Imprimió el artículo y lo colocó sobre su escritorio. Luego, esa tarde, regresó temprano a casa, algo que rara vez hacía. Clara no estaba en las habitaciones principales. Caminó hacia el ala oeste y se detuvo justo antes de la puerta. Allí estaban de nuevo, las manos de Helen en las teclas, Clara a su lado, siguiendo el ritmo. Pero algo era diferente esta vez. Helen tocaba una melodía que él no había escuchado en años. Una pieza que Lillian había compuesto pero nunca publicado. Nunca había salido de las paredes de esta casa. ¿Cómo podía Helen saberla? Su voz cortó la música como una cuchilla. ¿Dónde aprendiste eso? Los dedos de Helen se congelaron. Clara dio un salto. Helen se volvió lentamente, tranquila, serena. Pero Edward lo vio, el destello de miedo en sus ojos. Clara miró entre ellos confundida. No quiso decir nada, papá. Yo le pedí que lo tocara. Edward dio un paso adelante. Esa pieza era privada. Solo Lillian la conocía. Solo ella la tocaba. Helen abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Clara se puso de pie. Encontré la hoja en la vieja carpeta de mamá. Helen me ayudó. Edward hizo una pausa, respiró hondo y luego se volvió hacia Helen. Tenemos que hablar. A solas. Clara parecía nerviosa, pero obedeció. En su oficina, Edward colocó el artículo entre ellos. «Es tuyo». Helen lo miró y luego lo miró a él. «Sí, ¿cuándo ibas a contármelo? No iba a hacerlo». «¿Por qué?» Ella dudó. «Porque esa vida se ha ido». Edward no respondió. Estudió su rostro, cada movimiento, cada respiración. No mentía, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. «¿Y la canción?», preguntó él. «La reconocí», dijo ella en voz baja, «de un vídeo. Hace años.
Tu esposa la tocó una vez en un evento benéfico. Se me quedó grabada. Esa respuesta, ¿por qué no le pareció correcta? Sobre tu nombre. No mentí, lo acorté, era más seguro. ¿Más seguro de qué? Helen no respondió. Ese silencio fue suficiente para encender las alarmas de Edward. Terminó la conversación con una sola frase. Quiero que dejes las clases. Inmediatamente. Helen no se inmutó. Como desees. Pero esa noche, Clara lloró hasta quedarse dormida. Y Edward no podía dejar de pensar en la forma en que las manos de Helen se movían sobre las teclas, como si pertenecieran allí, como si estuvieran en casa. Se sirvió una copa y volvió a mirar el artículo. Tenía que haber más, una razón por la que desapareció, una razón por la que se escondió. Así que pidió un favor a un viejo contacto en el periodismo, Mark Sullivan, un hombre que le debía más de uno. Necesito que investigues a alguien, dijo Edward. Con discreción. Mark no preguntó por qué. Nunca lo hacía. 2 días después, llegó la llamada. No es solo una pianista, Ed, dijo Mark. Estaba casada con Victor Lang. ¿Te acuerdas de él? Edward parpadeó. El maestro. Sí, murió en circunstancias extrañas. Hubo una investigación, silenciosa pero turbia. Blanqueo de dinero, vínculos con gente muy desagradable. ¿Y Helen? Desapareció el día después de su funeral, sin entrevistas, sin actuaciones. Simplemente se fue. A Edward se le heló la sangre. La prodigio, la viuda, el misterio. Y ahora, la institutriz en su casa, cantándole nanas a su hija. ¿De qué huía? Y peor aún, lo había traído con ella. La confrontación se produjo a la mañana siguiente. Edward apenas había dormido. Las revelaciones de Mark daban vueltas en su mente como una tormenta. Helena, no era quien decía ser. Una pianista desaparecida. La viuda de un director de orquesta caído en desgracia, relacionada con un escándalo. Un misterio que ahora se sentaba en su cocina, doblando ropa de cama como si nada hubiera pasado. No podía dejar que continuara. No bajo su techo, no cerca de Clara. Cuando entró en el comedor, Clara y Helen ya estaban sentadas, riendo en voz baja mientras desayunaban. Clara sostenía un papel doblado, una partitura. Edward sintió que algo se rompía en su interior. «Clara», dijo con voz tensa, «¿puedes darnos un momento?» Su hija parpadeó ante su tono. Miró a Helen, que asintió suavemente. Luego se puso de pie, lentamente, y salió de la habitación. Edward esperó a que se cerrara la puerta. Luego, colocó el artículo impreso sobre la mesa que tenían entre ellos. «Has mentido». Helen miró la página. No parpadeó, no la tocó. «Retuve información», dijo con calma. «Hay una diferencia». «Me engañaste», espetó él. «Cambiaste tu nombre, cambiaste tu vida, te mudaste a mi casa con falsos pretextos. Me contrataron para cuidar de Clara», respondió ella con voz firme. «Y lo he hecho». Edward caminaba de un lado a otro, con la rabia creciendo bajo su traje a medida. «Le enseñaste música. Después de que yo dijera específicamente...» «Lo necesitaba», interrumpió Helen. Su voz no se elevó, pero atravesó la habitación como el cristal. «Necesitaba que alguien le ayudara a recordar la alegría, y tú no lo estabas haciendo». Él se detuvo, se dio la vuelta. «¿Qué te da derecho a decir eso? Vivo aquí. La observo. Veo la tristeza en ella, el peso que lleva por una hija que apenas habla en la escuela, que se estremece cuando entras en la habitación. Necesitaba algo. La música le devolvió un pedazo de su madre». Las manos de Edward se cerraron en puños. «No sabes de lo que estás hablando». «Conozco el dolor», dijo ella en voz baja. «Sé lo que el silencio le hace a un hogar». Él se acercó. «No te atrevas a comparar nuestras situaciones». «No lo hago», dijo Helen. «Te lo estoy diciendo, lo entiendo». Pero él no estaba escuchando. En realidad no. Su orgullo era más fuerte que sus palabras. «Estás despedida», dijo con voz pétrea. «Recoge tus cosas, te quiero fuera esta noche». Por primera vez, Helen vaciló. Bajó la mirada, no por culpa,
sino por desconsuelo. ¿Y Clara? Se adaptará. Helen respiró hondo. Estás cometiendo un error. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Pero el error no era suyo. Las noticias se difundieron rápidamente por la casa. El conductor evitaba el contacto visual. El personal de limpieza susurraba. Clara se negaba a hablar. Cuando se dio cuenta de que Helen se iba, subió corriendo las escaleras y se encerró en su habitación. Helen no se resistió. Hizo las maletas en silencio, dobló todo cuidadosamente y dejó una pequeña carta en la mesa de la cocina. No se despidió. Al anochecer, se había ido. Edward sintió que el silencio volvía al instante. Ahora, más fuerte. Los pasillos que antes resonaban con melodías vacilantes volvían a estar vacíos. El piano estaba intacto, pero su paz no duró. 3 días después llegó un sobre, sin remitente. Dentro, una memoria USB y una nota. Ella dijo la verdad, pero no toda la verdad. Edward insertó la memoria en su portátil con dedos temblorosos. La pantalla se iluminó con un vídeo. Era una grabación de seguridad, granulosa, un pasillo, con poca luz, un hombre, alto y elegante con smoking, Victor Lang, discutiendo con alguien fuera de cámara. Una voz femenina, desesperada, suplicante. Luego una bofetada, fuerte, estridente. Segundos después, Victor se tambaleó hacia atrás. Su pie se enganchó en el borde de una escalera. Cayó, de cabeza, por un tramo de mármol. Sin un corte a negro, solo silencio. Entonces la mujer apareció en la pantalla, Helen, inmóvil, mirando fijamente, las manos sobre la boca. Edward se echó hacia atrás, aturdido. No fue un asesinato, no fue planeado, fue un accidente. ¿O lo fue? Su teléfono vibró. Otro mensaje. Número desconocido. ¿Sigues pensando que sabes quién es ella? Miró la pantalla con el corazón palpitante. De repente, sintió que las paredes a su alrededor eran más delgadas, más frías. El orden perfecto de su mundo se había resquebrajado, y a través de él surgió una avalancha de preguntas. ¿Quién había enviado el video? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿por qué la nueva canción de cuna favorita de Clara sonaba tanto a Requiem? La casa se sentía diferente después de que Helen se fuera. Más fría, de alguna manera, más tranquila. La calidez que había ido regresando a los rincones de la casa de Edward se desvaneció de la noche a la mañana. No es que él lo admitiera en voz alta, no es que pudiera, pero Clara se dio cuenta y no lo ocultó. Dejó de hablar de nuevo, dejó de dibujar, dejó de cenar en la mesa y empezó a pasar largas horas sola en su habitación, mirando el banco del piano como si pudiera traer de vuelta a Helen si esperaba lo suficiente. Edward observó cómo se desarrollaba esto con creciente incomodidad. Una vez intentó hacer huevos revueltos como le gustaban a Clara. Se quemaron. Intentó tocar unas notas en el piano, desafinadas, rígidas, sin sentido. Se rindió las 2 veces. Ella no quería sustitutos, quería a Helen. Y así, Clara la lloró. En la escuela, los profesores llamaron. Parece distante, dijeron. Retraída. Edward ofreció amables garantías. Solo estamos pasando por algunos cambios en casa, pero en privado empezó a preocuparse, no solo por Clara, sino por sí mismo. No dejaba de reproducir esa grabación de seguridad. Victor Lang cayendo, Helen, sus manos paralizada, temblando. Ella no lo había empujado, pero tampoco lo había salvado. Y luego estaba esa segunda voz en la grabación, la que discutía con Victor, la que no era de Helen. Esa voz lo perseguía. No fue hasta una semana después que la volvió a escuchar, en el contestador automático. El mensaje era breve, confuso, distorsionado. «Ella no es quien crees», decía la voz, «y tú eres el siguiente». Lo reprodujo 5 veces, luego lo borró. No por miedo, sino por negación. Toda la situación estaba en espiral.
Su vida cuidadosamente ordenada ahora estaba llena de sombras y secretos. No tenía control y lo odiaba. Mientras tanto, Clara empeoraba. Una noche la encontró sentada en la escalera a las 2 de la mañana, agarrando el medallón de Helen. No sabía cómo lo había conseguido. «¿Por qué la hiciste irse?», preguntó ella. Edward vaciló, porque no era sincera. Clara negó con la cabeza. «Era la única persona que me contaba historias sobre mamá, la única que la recordaba como yo la recuerdo». Él se sentó a su lado sin saber qué decir. «Solía tararear la canción de cuna de mamá», continuó Clara. «Decía que tu corazón podía recordar canciones incluso después de que tus oídos las olvidaran. ¿Crees eso?». Edward miró al frente. «No lo sé». Esa respuesta rompió algo en ella. Clara se puso de pie y volvió arriba, dejándolo allí en silencio. Más tarde esa semana llegó otro paquete. Una sola fotografía, en blanco y negro, antigua. Helen, más joven, en un recital de piano. Al fondo, apenas visible, estaba Lillian Barnes sonriendo. En el reverso de la foto, una fecha, 2007, y una nota escrita a mano. «Ella no solo conocía a tu esposa, la amaba». Edward agarró la foto, con la garganta apretada. No sabía lo que significaba, no estaba seguro de querer saberlo, pero entonces llegó el golpe final. Mark Sullivan volvió a llamar, esta vez con urgencia. «Ed, tienes que saber algo. Esa grabación de la caída de Víctor nunca se hizo pública, ni siquiera en el tribunal. Solo 3 personas tuvieron acceso a ella». El pecho de Edward se tensó. «Entonces, ¿cómo la conseguí? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pero escucha, alguien no quiere que esta historia salga a la luz. Y si Helen está en peligro, también lo está cualquiera que esté cerca de ella». Colgó y se sentó en la oscuridad. La historia que creía estar desentrañando sobre un pianista misterioso con un secreto era más grande que ella, que Víctor, que cualquiera de ellos. Y Clara estaba atrapada en medio. Esa noche, Edward tuvo un sueño. Estaba de pie en la sala de música. El piano sonaba solo. Las teclas se movían con manos invisibles. Lillian apareció a su lado con aspecto tranquilo. Pero cuando él extendió la mano hacia ella, se convirtió en Helen, y luego en Clara, y luego en silencio. Cuando se despertó, le temblaban las manos. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a todas las agencias que conocía, tratando de localizar a Helen. Nada. Intentó el número que había dejado en su solicitud, desconectado. Era como si hubiera vuelto a desaparecer. Pero Clara no. Ella permanecía, pequeña, callada, mirándolo con ojos llenos de preguntas tácitas. No podía soportar su peso, así que, por primera vez en años, se sentó al piano. Clara entró, sorprendida. Lo observó desde la puerta. «No sé tocar», admitió. Ella dio un paso adelante. «Puedo enseñarte lo que ella me enseñó». Se sentaron juntos, y poco a poco, nota a nota, el silencio comenzó a romperse. Si en algún momento esta historia te ha tocado algo por dentro, deja un me gusta y comparte en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. A veces, lo que nos conmueve también puede inspirar a otros. Tu voz es parte de esta conversación y puede marcar la diferencia. La ruptura no llegó a través de Edward, sino a través de Clara. Era un jueves por la tarde cuando entró en su oficina, sosteniendo algo con fuerza en la mano. Tenía los ojos rojos, había estado llorando, pero su voz era firme. «Encontré esto debajo del banco del piano». Era un sobre doblado, viejo y amarillento, con la dirección LB escrita en letra cursiva. Lillian Barnes. Edward lo tomó con cuidado. Dentro, una carta, escrita a mano. La tinta se había desvanecido, pero era legible. «Querida Lillian, gracias por la luz que me diste cuando la mía se estaba apagando, por la música, el hogar, la amistad. Creíste en mí cuando no me quedaba nada en lo que creer. Y si algún día vuelves a leer esto, espero que signifique que he encontrado el camino de vuelta. Espero ser lo suficientemente valiente».
Helena Edward leyó la carta 2 veces. Nunca supo que se habían conocido, y mucho menos que se habían hecho amigos. Lillian nunca había mencionado a una prodigio llamada Helena, pero las palabras eran íntimas, personales, había amor en ellas, quizás no romántico, pero algo profundo, dolor compartido, sueños compartidos. Volvió a buscar en el cajón de su escritorio y sacó la foto. Ahora tenía sentido. Helena no había entrado en sus vidas por accidente. Había vuelto a casa. Mark volvió a llamar esa noche con un tono más agudo. «He encontrado algo que no te va a gustar». Edward se preparó. «Hay un informe policial sellado de la noche en que murió Victor Lang. Fue suprimido, pagado. Pero tengo contactos». Uno de los agentes que acudieron a la escena escribió un memorándum privado. Al parecer, antes de la caída, Lang estaba involucrado en un gran plan: blanqueo de arte a través de fundaciones musicales, a escala internacional. Y Lillian Barnes, su nombre aparece. Edward se quedó quieto. «Eso es imposible». «Yo también lo pensé. Pero resulta que Lillian y Victor actuaron juntos en varios conciertos benéficos. Ella podría haber quedado atrapada en ellos sin saberlo, o tal vez lo sabía. No podemos saberlo por el expediente. Lo que sí sabemos es...» Vaciló. «Que alguien le advirtió que se retirara. Una semana antes de morir». A Edward se le cortó la respiración. La muerte de Lillian se había atribuido a un aneurisma repentino, trágico, sin autopsia, sin signos de juego sucio. Pero ahora, la línea temporal, las actuaciones, la advertencia. Helen sabía más, quizá mucho más. Y había vuelto a la vida de Edward, a la de Clara, no solo para ayudar, quizá para proteger. Aquella noche, Edward no durmió. En su lugar, examinó cada fotografía, cada programa de concierto, cada nota olvidada del pasado de Lillian. Y poco a poco, una nueva imagen comenzó a formarse. Victor Lang había sido la cara de un plan, Lillian Barnes, una testigo potencial, Helena Carter, el daño colateral, y Clara, el último eslabón de una verdad que alguien había intentado enterrar. Sabía lo que tenía que hacer. Llamó a Mark. «Tengo que encontrarla. Se acabaron los juegos». Mark asintió. «Indagaré más a fondo. Pero, Ed, ten cuidado. Si esto es lo que parece, es que alguien no quería que la encontraran la primera vez». Edward colgó y entró en el salón donde Clara estaba sentada con el medallón. Ella lo miró. «¿Estás enfadado?» Se arrodilló junto a ella. «No, creo que me he equivocado en muchas cosas». Ella le tendió el medallón, y por primera vez, Edward lo abrió. Dentro había 2 fotos diminutas, una de Lillian y otra de Helen, una al lado de la otra, juntas, no solo amigas, hermanas en el sonido, hermanas en la supervivencia, y tal vez aliadas en algo mucho más peligroso de lo que nadie se había dado cuenta. La búsqueda comenzó ese fin de semana. Edward volvió a ponerse en contacto con Mark, esta vez con más urgencia. «No me importa lo que cueste. Necesito saber dónde está, y necesito saber quién la está vigilando». Mark no hizo preguntas. Nunca las hacía. En 48 horas volvió a llamar. «Está en Oakland», dijo. «Trabaja con otro nombre, de perfil bajo. Da clases de piano a niños desfavorecidos en un centro comunitario. Vivía en un estudio. No tenía teléfono, ni redes sociales. Nada». Edward no esperó. Condujo solo por la costa, dejando a Clara con su hermana. Sus manos agarraban el volante como si estuvieran deteniendo el tiempo. No le había dicho a Clara que se iba. No sabía qué le diría. Solo sabía que ya no se trataba de control. Se trataba de hacer las cosas bien. Cuando llegó al centro comunitario, era ya tarde. El edificio era pequeño, viejo pero bien cuidado. A través de la ventana abierta oyó una música tenue. Escalas, risas, aplausos, y luego su voz, cálida, animadora, auténtica. Entró. Estaba sentada frente a un piano vertical desgastado, rodeada de 5 niños. Su postura seguía siendo perfecta.
Su presencia, amable, magnética. Aún no lo había visto. Esperó. Cuando terminó la lección y los niños salieron corriendo, Helen levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Durante un largo momento, ninguno habló. Luego, se puso de pie. «Me has encontrado», dijo suavemente. «Sí, no deberías haberlo hecho. Tenía que hacerlo». La expresión de Helen no cambió, pero sus hombros se hundieron solo un poco, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Edward se acercó. «Sé lo de Víctor, lo de la fundación, lo del vídeo». Ella miró hacia otro lado. «Yo no le presioné», dijo. «Lo sé. Tampoco le salvé», él asintió. «Eso también lo sé». Se hizo el silencio entre ellos. «También sé lo de la advertencia que le enviaron a Lillian», continuó él. «Los conciertos, el blanqueo de dinero, todo lo que has intentado ocultar». Helen cerró los ojos. «Intenté protegerla. Nunca me contó nada de eso. Quería mantenerte a salvo. Y a Clara. Estaba asustada, pero no quería vivir con miedo». Edward sintió que algo se retorcía en su pecho. «Murió creyendo que había escapado de todo», dijo Helen. «Pero yo no. Después de que Víctor cayera, me dijeron que desapareciera, que lo dejara todo, o vendrían a por mí después». «¿Quién te dijo eso?» Ella dudó. «Un hombre llamado Reynolds. Trabajaba con Víctor. Dijo que tenía una oportunidad de desaparecer. Así que lo hice». Edward apretó la mandíbula. «¿Y ahora?» «Me quedé callada», dijo ella, «hasta Clara». «¿Volviste por ella?» «No», susurró ella. «Volví por mí misma. Estaba cansada de esconderme. Pero cuando la vi, cuando vi lo perdida que estaba, lo mucho que me recordaba a su madre, no pude quedarme sin hacer nada». Edward se sentó frente a ella. «Te echa de menos», Helen asintió. «Yo también la echo de menos». «Un momento». Entonces pronunció las palabras más difíciles. «Me equivoqué». Helen lo miró, esperando. «Te juzgué, sin preguntar, sin comprender. Pensé que guardar silencio nos mantendría a salvo, pero el silencio no protegió a Lillian, y casi le cuesta la vida a Clara. Los ojos de Helen se suavizaron. «Quiero arreglarlo», dijo él. «Quiero que se sepa la verdad. Quiero que encuentren a Reynolds. Quiero limpiar tu nombre». Helen se rió una vez, cansada y cautelosa. «No se puede deshacer el pasado». «No», asintió él. «Pero tal vez podamos evitar que se repita». Ella bajó la mirada hacia sus manos, hacia el medallón que aún llevaba. «¿Y si no ha terminado?» «Entonces lo terminamos». Por primera vez, Helen sonrió. Débil, pero real. Edward se puso de pie. «Quiero que vuelvas». Helen levantó una ceja. «¿A la casa?» «No», dijo él. «A Clara». Ella dudó. «La lastimé cuando me fui. También la salvaste cuando te quedaste». Otra larga pausa. Luego asintió. «Iré». Mientras salían del centro, el teléfono de Edward vibró. Un mensaje, número bloqueado. «La has encontrado. Veamos qué haces ahora». Se lo enseñó a Helen. Ella lo leyó. «Cara indescifrable. Parece que aún no hemos terminado», dijo. Edward se metió el teléfono en el bolsillo. «No, ahora empezamos». Edward Barnes nunca había puesto un pie en una comisaría de policía si no era como donante. Su nombre figuraba en una placa en el vestíbulo de la comisaría del centro de San Francisco, benefactor de la seguridad comunitaria. Ese día pasó de largo sin siquiera echar un vistazo. No estaba allí como benefactor. Estaba allí para revelar un secreto que había estado enterrado durante casi una década. Helen caminaba a su lado, con las manos temblorosas a pesar de la tranquila máscara en su rostro. No llevaba maquillaje ni joyas, salvo el medallón de plata, y llevaba una sola carpeta: documentos, fotografías y una copia del metraje. Pruebas. Un joven detective llamado Carter, que parecía demasiado ingenuo para creer ni la mitad de lo que Edward estaba a punto de decir, los condujo a una pequeña oficina. Pero Carter escuchó, tomó notas, hizo preguntas precisas. Y cuando Edward le entregó la memoria USB, la sala quedó en silencio. Carter vio el vídeo 2 veces. No dijo nada. Cuando terminó, se reclinó en su silla.
¿De dónde lo has sacado? Me lo enviaron de forma anónima, dijo Edward. 2 veces. ¿Y crees que este Reynolds orquestó un encubrimiento? Sí, dijo Helen. Su voz era firme ahora. Victor Lang estaba blanqueando millones a través de actuaciones internacionales. Usó mi nombre, mi talento para darle legitimidad. Cuando me enteré, amenacé con ir a la prensa. Esa noche nos peleamos, me golpeó, se cayó. Yo no lo empujé, pero tampoco lo detuve. Carter exhaló lentamente, y después de eso, me dijeron que desapareciera. Reynolds dijo que si alguna vez reaparecía, harían que pareciera que maté a Víctor a propósito, que me enterrarían antes de que llegara a un tribunal. El detective asintió. ¿Y crees que todavía te vigilan? No lo creo, dijo Edward. Lo sé. Me han estado enviando mensajes desde que empecé a hacer preguntas. Carter hizo una pausa. Daré un paso más, dijo, pero necesitaremos algo más que esto para detener a Reynolds. Edward lo esperaba, así que entregó la carta de triunfo. Un cheque, extraído de una fundación creada a nombre de Victor Lang. La firma, la de Reynolds. Carter levantó las cejas. ¿De dónde lo has sacado? Enterrado en los archivos de una organización artística sin ánimo de lucro ya desaparecida. Una sociedad instrumental, una de muchas. Carter miró el cheque y luego a Edward. Empezaré con el papeleo. No era una victoria. Aún no. Pero era un avance. Por primera vez en años la historia ya no estaba encerrada en el silencio. Al salir de la comisaría, Helen miró a Edward. Realmente hiciste tus deberes. Él le dedicó una sonrisa irónica. He estado huyendo de esto durante demasiado tiempo. Esa tarde volvieron a la finca en coche. Clara estaba esperando. Estaba de pie en los escalones de la entrada cuando llegaron, con los brazos cruzados de esa manera obstinada que tanto le recordaba a Edward a su madre. Cuando Helen salió del coche, Clara no se movió al principio. Luego, lentamente, corrió hacia ella. Helen se inclinó para recibirla. Sin palabras, solo un abrazo. Edward observaba de pie, a cierta distancia, inseguro de cuál era su lugar en ese momento. Pero cuando Clara se volvió y lo miró de verdad, vio algo que no había visto en años. Confianza. Esa noche, todos se sentaron en la sala de música. El piano estaba pulido de nuevo. La sala, llena de vida. Clara tocó las primeras notas de la canción de cuna de su madre. Tropezó. Helen le guió la mano. Se rieron. Lo intentaron de nuevo. Edward no se unió a ellas, pero escuchó, y llenó algo en él que no se había dado cuenta de que estaba vacío. Más tarde esa noche, mientras Clara dormía, Helen fue a la oficina. Hay algo que no le dije al detective. Edward levantó la vista. Nunca dejé de vigilar a Reynolds, incluso después de huir. Seguí sus fundaciones, las organizaciones benéficas, los festivales. Sigue moviendo dinero y creo que viene hacia aquí. A Edward se le revolvió el estómago. ¿Por qué? Porque he vuelto. Y porque estás haciendo ruido. Ese mensaje que recibiste no era solo una táctica para asustarte. Era una advertencia. Edward se puso de pie. Deberíamos acudir a la prensa. Helen negó con la cabeza. Aún no. Necesitamos pruebas irrefutables. Él hizo una pausa. Entonces le tendemos una trampa. Helen levantó una ceja. Anuncia una fundación, continuó Edward. Una iniciativa musical a nombre de Clara. Pública, llamativa, de alto perfil. No podrá resistirse si cree que puede usarla. Helen lo miró fijamente. ¿Harías eso? Ya perdí a una mujer a la que amaba para silenciarla, dijo Edward. No perderé a otra. Pusieron el plan en marcha a la mañana siguiente, un comunicado de prensa, un sitio web, una elegante gala programada para 2 semanas después. Fundación Clara Barnes para la sanación musical. Se volvió viral. En pocos días, las donaciones llegaron a raudales, correos electrónicos de antiguos colegas, invitaciones para hablar, y una carta, sin firmar, llegó por mensajero. Decía,
Me alegra ver que el apellido Barnes vuelve a estar en el punto de mira. Deberíamos hablar. He oído que su hija toca muy bien. Helen lo leyó. Luego lo dobló con cuidado. Va a venir. Edward asintió. Y esta vez, dijo, estaremos preparados. La gala se celebró en la finca de los Barnes, bajo lámparas de araña de cristal y una suave iluminación dorada. Cada rincón de la casa se había transformado. Cortinas de terciopelo, una cena con catering, un cuarteto de cuerda calentando en el otro extremo de la sala de música. Los invitados llegaron vestidos de etiqueta, susurrando el nombre Barnes, como si acabara de volver a estar de moda. Pero bajo la apariencia pulida había tensión. Edward estaba en la entrada, dando la bienvenida a donantes y medios de comunicación, por igual con un encanto calculado. Helen se movía por la sala con aplomo y calma. Su presencia era elegante y tranquila, como la sombra de alguien que una vez conocieron pero que no pudieron ubicar. Clara, vestida con un sencillo vestido azul marino, estaba de pie junto al piano. Había memorizado su pieza, practicaba todas las noches, y esta noche tocaría frente a extraños que no tenían idea de que estaban entrando en una trampa, porque esta noche no se trataba solo de música, se trataba de la verdad. En algún lugar entre el tintineo de las copas y las sonrisas de champán, Reynolds aparecería. Estaban seguros de ello. Y así fue. Edward lo vio a mitad de la noche, deslizándose inadvertido, vestido con un traje oscuro y una sonrisa demasiado confiada. Encajaba perfectamente en el mar de donantes, el tipo de hombre acostumbrado a mover dinero a puerta cerrada. Edward asintió a Mark Sullivan, apostado discretamente junto a la barra, armado con un dispositivo de grabación. El plan era sencillo: atraer a Reynolds, dejar que hablara, presionarlo lo suficiente para que admitiera algo, lo que fuera. Las autoridades esperaban en una furgoneta al final de la colina, sintonizadas con la transmisión en vivo de Mark. Pero Reynolds era cuidadoso, demasiado cuidadoso. Charló con los donantes, soltó frases como impacto público y diplomacia artística, y evitó por completo a Edward y Helen durante la primera hora. Entonces, cuando Clara subió al escenario y se sentó en el banco del piano, la sala se quedó en silencio. Comenzó a tocar. Las notas eran suaves, temblorosas al principio, luego más fuertes. Una mezcla de la canción de cuna de su madre y sus propias variaciones. Sus dedos se movían ahora con confianza, moldeados por meses de tranquila resistencia. Reynolds se detuvo a escuchar, la observó y sonrió. Edward lo vio. Ese sutil asentimiento de satisfacción, como si reclamara la propiedad de algo hermoso. Ese fue el momento en que se acercó. ¿Disfrutando de la actuación?, preguntó Edward. Reynolds se volvió. «Tiene talento. Debe de haber salido a su madre». Edward no se inmutó. «Es curioso que digas eso. Conociste a Lillian, ¿verdad?» La expresión de Reynolds no cambió. «Nos cruzamos. Ella era inspiradora. Como Victor Lang». Ese nombre lo hizo. Una pausa, un parpadeo. Edward se inclinó más cerca. «¿Lo extrañas alguna vez?» Reynolds lo miró directamente a los ojos. Victor tenía muchos talentos, algunos más útiles que otros. Mark se acercó más, escuchando. Edward insistió. «Debe de ser difícil mantener limpias todas esas fundaciones. Hay tanta gente involucrada». Reynolds volvió a sonreír. «Edward, si supieras cómo funciona realmente el mundo, dormirías con un ojo abierto». Y entonces Helen se acercó. No lo había planeado, pero algo en su pecho le dijo que era el momento. «No has cambiado», dijo. Reynolds se volvió lentamente. «Ah, Helena, o ahora es Helen. Qué agradable sorpresa». «Me viste sufrir», dijo ella con voz baja. «Me hiciste desaparecer». Reynolds se rió entre dientes. «Yo no te obligué a hacer nada. Tú huiste». «No», dijo ella. «Sobreviví». Reynolds se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Deberías haberte quedado escondida.
Mark lo captó todo. Eso fue suficiente. En cuestión de minutos, los agentes entraron en la finca en silencio. No montaron una escena. No era necesario. Reynolds fue arrestado por conspiración, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia e intimidación de un testigo. Mientras los invitados murmuraban y se dispersaban, Edward se quedó quieto, observando cómo el hombre desaparecía esposado. Se había acabado, pero no del todo. A la mañana siguiente, los titulares explotaron. Donante de élite arrestado en la gala de Barnes por una red de fraude internacional. El misterioso pianista vinculado a un escándalo de hace una década reaparece en público. La mujer que se negó a desaparecer. Los medios querían entrevistas. Helen se negó. Clara volvió a la escuela la semana siguiente. Sus compañeros de clase comentaban la historia, pero a ella no le importaba. Solo le importaba que su padre se sentara a su lado en el desayuno, que Helen volviera a casa, que la música volviera a sonar en los pasillos. Edward, por su parte, finalmente entendió algo que se le había escapado durante años. El control no era protección, el silencio no era seguridad, y el amor verdadero, requería riesgo. Reabrió la habitación que Lillian había utilizado para sus sesiones de musicoterapia. La convirtió de nuevo en un espacio de aprendizaje. Invitó a los niños de la comunidad a unirse. Helen enseñaba. Clara ayudaba. Edward financiaba todo. La gente acudía. Luego más. El apellido Barnes ya no significaba tecnología o dinero, significaba curación. La justicia avanzó lentamente, como siempre. Reynolds lo negó todo en el tribunal. Pero las grabaciones, los documentos y los testimonios fueron suficientes. Fue condenado por múltiples cargos. El nombre de Helen quedó limpio. El artículo sobre su desaparición fue actualizado. No desaparecida, sino resurgida. Y no con vergüenza, sino con dignidad. Una noche, después de un largo día de clases, Edward encontró a Helen en el patio mirando las estrellas. ¿Te arrepientes de haber vuelto?, le preguntó. Ella no lo miró. Me arrepiento de haber estado fuera tanto tiempo. Él asintió. Se sentó a su lado. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, dijo. Ella sonrió. Entonces, empecemos mañana. Dentro, Clara tocaba suavemente. Esta vez, la música no resonaba sola. Llenaba la casa. Los llenaba a ellos. ¿Qué hace desaparecer a alguien? ¿Es el acto de desaparecer en sí mismo o la voluntad del mundo de dejar de buscar? Helen Carter no desapareció porque fuera débil. Desapareció porque la supervivencia lo exigía. Porque un sistema construido para proteger a los poderosos le dijo que el silencio era su única salida. Y durante años ella lo creyó. Se tragó su pasado, enterró su don y se volvió invisible, no solo para el mundo, sino para sí misma. Edward Barnes, a pesar de su riqueza e inteligencia, había hecho algo similar. No huyó, sino que se escondió detrás del trabajo, detrás de la lógica, detrás de una fortaleza de control que mantenía a raya las emociones. Perder a Lillian rompió algo en él, y en lugar de enfrentarse a las piezas, se endureció. Se volvió inquebrantable, intocable, y en el proceso, inalcanzable. Pero Clara, ella era el puente que ninguno de los dos esperaba. Una niña, ajena al legado o a la culpa, que simplemente quería recordar el sonido de la música de su madre. Su necesidad era pura, honesta, y a través de esa honestidad forzó puertas que tanto Edward como Helen habían cerrado hacía mucho tiempo. Esta no era solo una historia sobre crimen o justicia, se trataba de conexión, sobre cómo los actos más pequeños, una canción compartida, una melodía olvidada, una mano guiando a otra por las teclas del piano, pueden reabrir heridas y curarlas al mismo tiempo. Se trataba de cómo el trauma no desaparece con el tiempo. Espera,
Persiste en las sombras de nuestras decisiones hasta que lo afrontamos o dejamos que pudra todo lo que construimos sobre él. El regreso de Helen obligó a Edward a afrontar verdades que había pasado años evitando. Que el control no es sinónimo de amor, que la protección no siempre significa silencio y que el dolor, si se encierra durante demasiado tiempo, no se desvanece, sino que se agrava. Pero tal vez la mayor lección no llegó en el tribunal o en los titulares, sino en la quietud de una habitación llena de música. Porque cuando Clara tocó, rodeada de las personas que una vez no habían sabido proteger su alegría, sucedió algo extraordinario. El silencio se disipó, no solo en la casa sino en sus corazones. Edward dejó de tener miedo, Helen dejó de tener vergüenza y Clara simplemente creció, no definida por secretos, ni por el peligro, ni por la pérdida, sino por la canción, por el amor, por la elección. Al final, tal vez esa sea la verdadera victoria. No la justicia a los ojos de la ley, sino la curación. Entre un padre y una hija, entre el pasado y el futuro, entre el silencio y el sonido. 6 meses después de la gala, la finca de los Barnes tenía un aspecto diferente. No solo en apariencia, sino en energía. La sala de música era ahora un santuario comunitario. 3 días a la semana, los niños de las escuelas locales venían a aprender, practicar y actuar. Helen dirigía el programa con tranquila autoridad, combinando la técnica con la empatía, sin audiciones, sin cuotas, solo pasión y paciencia. Edward financió todo, no como un gesto de caridad, sino de transformación. Ya no veía la riqueza como un escudo, sino como una herramienta. Una que podía arreglar más que sistemas rotos, una que podía reconstruir la confianza, especialmente con la hija a la que todavía estaba aprendiendo a entender. Clara prosperó. Había empezado a componer su propia música, piezas cortas que mezclaban la estructura clásica con ráfagas de emoción sin filtrar. Se las tocaba a Helen y a veces también a Edward, y aunque él todavía tenía dificultades para seguir las notas, entendía el sentimiento. Lo sentía cada vez que ella sonreía después de terminar una pieza. Los medios de comunicación finalmente pasaron a otra cosa. Otros escándalos, titulares más nuevos. Reynolds, a pesar de los esfuerzos de sus abogados, permaneció bajo custodia. Siguieron varios arrestos más, y la cadena que una vez dirigió fue oficialmente desmantelada. Pero nada de eso fue noticia en el mundo de Clara. Lo que le importaba no era el tribunal, sino el aula, las lecciones, la gente. Helen nunca volvió a los escenarios, al menos no como intérprete. Dijo que los focos ya no la atraían, pero la alegría de ver a otros descubrir la música, eso nunca se desvaneció. Se convirtió en algo más que una profesora. Se convirtió en una guía. Edward la encontraba a menudo por la mañana temprano, sentada sola al piano, con los dedos recorriendo las teclas como si buscaran algo, no fama, sino paz. Y cada vez la melodía terminaba con una sonrisa tranquila, como si la hubiera encontrado. En cuanto a Edward, todavía cometía errores. Todavía trabajaba demasiado. Todavía tenía momentos en los que el silencio le parecía más seguro que la sinceridad. Pero ahora se controlaba, ahora elegía de otra manera, llevaba a Clara a sus recitales, se unía a ella en los ensayos, a veces solo escuchando, a veces marcando un ritmo en la madera como un metrónomo sin tempo, solo con el suyo. Y lo más importante, se soltó. No de la memoria, sino del miedo. Ya no veía el piano como un monumento a la pérdida, sino como un puente hacia algo vivo. Una noche, Clara le preguntó, ¿crees que mamá estaría orgullosa? Edward no lo dudó. Sí, dijo. Estaría orgullosa de todos nosotros. Se sentaron juntos, escuchando a Helen tocar de fondo, sin público, sin presión, solo ellos tres. No era perfecto,
pero estaban juntos, y eso era suficiente. Y ahora queremos saber tu opinión. Después de todo lo que acabas de ver, ¿qué habrías hecho en el lugar de Edward? ¿Habrías confiado en Helen? ¿Habrías indagado más en su pasado o habrías dejado que los secretos durmientes permanecieran ocultos? Historias como esta no tratan solo de misterio o escándalo. Tratan de las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a verdades incómodas, de los muros que construimos para protegernos y del valor que se necesita para derribarlos. Edward pensaba que el silencio era seguridad. Helen creía que la invisibilidad era supervivencia. Y Clara les recordó a ambos que la curación comienza en el momento en que decidimos escuchar. Así que ahora te invitamos a reflexionar. ¿Crees que se hizo justicia? ¿Fue suficiente el arresto de Reynolds? ¿O crees que todavía hay partes de esta historia ocultas bajo la superficie? Haznoslo saber en los comentarios. Tu opinión importa más de lo que crees. Cada perspectiva añade una nueva nota a esta historia, y las leemos todas. Y si esta historia te ha emocionado, aunque sea la mitad de lo que nos ha emocionado a nosotros al escribirla y producirla, no te olvides de darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Publicamos historias como esta todas las semanas, reales, emotivas, inolvidables. Por último, comparte este vídeo con alguien que crea que la música puede curar y que incluso las voces más silenciosas merecen ser escuchadas. Porque a veces las historias más poderosas comienzan en silencio.